baby fútbol es cuna de esas historias, es cuna de todos esos jugadores, de todos esos cracks que hemos conocido, digámosle, que han hecho parte de la historia de nuestro fútbol colombiano y también antioqueño. Y la Marte pues es esa cuna del deporte también que tenemos todos los antioqueños. Y para mí es un placer que nos estés acompañando el día de hoy. Fuiste uno de los protagonistas del baby fútbol, no solo por lo que demostraste dentro de la cancha, sino también por todo lo que destacaste por fuera de ella, la historia pues también que te rodea. Y pues para mí es un placer. Si quieres, para que entonces todos los televidentes se conozcan, tu nombre y bueno, ¿quién sos? Mi nombre es Juan Pablo Higuita, soy del conjunto de Tiendas Margos, tengo 12 años, fui el mejor jugador de la baby fútbol y tengo una historia muy bonita de mi pelo. Bueno, Juan Pablo, yo creo que si por algo te hiciste destacar desde la primera transmisión que tuvimos de Telemedellín del baby fútbol, fue por ese distintivo que vos mencionabas, el pelo. Te llegaba el pelo por debajo de los hombros. Era además de tu juego, yo creo que era otro rasgo muy distintivo tuyo. Cuando jugabas pues entonces por esa banda, yo creo que siempre destacaste mucho, pero yo creo que fue ese rango distintivo el que la gente te conocía. ¿Cómo nació el tema del pelo? ¿Por qué te lo dejaste crecer tan largo? Como yo les vengo contando, cuando yo tenía 5 años tenía el pelo así como longuito. De ahí me lo vuelvo a cortar y a mi tía Andrea Durango le da cáncer. Yo le hago una promesa, déjame crecer el pelo, para hacerlo como peluca porque el cáncer le estaba tumbando el pelo, todas las quimioterapias y todo eso. Y lastimosamente ella fallece antes del tiempo acordado. Entonces, bueno, ¿desde hace cuánto estás con Tiendas Margos también? Pues ya hablando un poquito más desde lo deportivo, ¿desde hace cuánto tiempo estás con Margos? Desde que tenía 5 años. Arrancaste desde los 5 años con Margos, pues también es una escuela que, aunque sí ha hecho muy tradicional, digámosle, el deporte antioqueño, que también lleva muy poco, digámosle, siendo protagonista en los torneos como el baby fútbol. ¿Cómo nace esa pasión por el fútbol? No, yo desde chiquito siempre era un balón, y mi mamá y mi papá siempre me han apoyado. ¿Cómo sentís que has sido también el protagonista de la familia? Porque además de tu historia, digámosle, siempre era una constante que tu mamá te acompañaba en los partidos, siempre fue, digámosle, parte fundamental de todo ese proceso. Cómo crees que la familia te ha influido? No, pues mi mamá ha influido mucho y también mi abuela son las que más me acompañan ya que mi papá está en España. ¿Cómo fue para vos entonces la experiencia primero de eliminatorias del baby fútbol, previo entonces como tal a la competencia? ¿Cómo fue primero esa experiencia de los zonales? No, pues yo ya había jugado en baby fútbol, entonces esa experiencia fue muy buena. Vos jugaste el año anterior, jugaste en la edición 2023-2024. ¿Cómo les fue en esa primera edición con Marcos? Más o menos nos eliminaron en 16avos de final versus el Inter de Medellín. Entonces quedan eliminados en esa versión de 16. Vos juegas normalmente con una categoría que es mayor a la tuya. Este año jugaste con la categoría que es en teoría la tuya, pero Liga Antioqueña y el resto de torneos lo jugás con una categoría que es por encima de tu edad. ¿Cómo fue para vos también esa experiencia y cómo crees que te ha beneficiado el hecho de jugar con niños mayores que vos? Pues eso me beneficia mucho ya que esos niños de mayor edad chocan más, son más inteligentes al jugar, entonces me toca pensar más a la hora del juego. ¿Cómo fue para vos esa primera experiencia del baby fútbol, que aunque no fuiste tan protagonista, siguió siendo, digámosle, la posibilidad de ir a la Marte, que para todos es un sueño? Pues fue muy buena, yo que incluso de mejor jugador del partido una vez, fue en el primer partido, ya de para allá la experiencia fue muy buena. Previo al baby fútbol, digámosle, jugaste Liga Antioqueña, quedaron subcampeones, tuvieron muy buen desarrollo pues del torneo que es también la Liga Antioqueña, otro de los torneos más representativos que tenemos acá en Antioquia. ¿Cómo fue para vos esa experiencia y saber que se enfrentaron a Envigado en la final, que a lo mejor no les fue tan bien, encontrarse también con el mismo rival en el torneo, en la posibilidad de que se enfrentaran? ¿Cómo fue para vos? Pues lo de la Liga Antioqueña fue una experiencia muy buena, llegar a la final, poder jugar en la Marte. Lastimosamente perdemos el partido, la final contra Envigado, por desconcentración y por muchas cosas. Y pues fue muy bueno. Finalmente entonces ahora centrándonos un poquito más de esta edición del baby fútbol, desde la primera edición, desde el primer partido destacaste fue por eso, por tu cabellera, pero también fue por el estilo de juego. ¿Vos crees que quién es el mayor referente que tenés? ¿Quién crees que ha sido el jugador que más ha influenciado en tu juego? Cristiano Ronaldo. Y Cristiano entonces también, ¿vos jugaste con qué número? En el 7. También jugaste con el 7 por Cristiano. Sí.
Siempre ha sido tu jugador favorito, Cristiano. Sí, desde chiquito. ¿Y tu equipo favorito es? El Real Madrid y soy hincha del Medellín. Hincha de Medellín, del Real Madrid y fanático de Cristiano Ronaldo. ¿Cómo fue para vos el primer partido que nos tocó verte por televisión en la Marte 1 fue el encuentro contra Forjadores? Por Telemedellín, por lo menos ese fue el primer encuentro que tuvimos la oportunidad de verte. Fue un partido que terminaron ganando por goleada, nos demostraron que con Margos era uno de los equipos candidatos y yo creo que hubo algo que destacó mucho porque te ibas y revisabas pues desde el papel del comentarista, ibas y revisabas cómo habían sido las estadísticas, cómo habían llegado ustedes a la Marte, cómo les había ido en el zonal y yo creo que había algo que destacaba y es que tú y Dylan habían anotado más del 50% de los goles del equipo en el zonal. Luego eso fue otra constante también en el baby fútbol. ¿Cómo fue para vos también esa dupla con Dylan? Ah, pues nosotros también en la liga, él fue el goleador y yo fui el que quedé segundo. Nos entrenamos muy bien ya que él juega delantero centro, yo de extremo. Si yo no puedo hacer el gol, él los hace. ¿Y cómo fue para vos entonces ese primer partido? Lo terminaron ganando por goleada, luego pasan a 16avos. ¿Cómo fue para vos ese partido de 16avos de final? No, pues fue un encuentro que era un equipo muy difícil como Fortaleza. Gracias a Dios, pues en el partido quedamos ganando 3-0 y pude hacer una asistencia. Luego entonces estuvimos en los cuartos de final, de los octavos de final, donde volviste a ser protagonista, donde volviste a sacar. ¿Cómo fue para vos ese partido de octavos? Contra Caucanos, ya la final son muy duros, pues las finales es un partido a muerte, puede pasar cualquier cosa y ese día desde el primer minuto salimos a ganar. Finalmente entonces le ganan a Caucanos y sí habían establecido como uno de los candidatos, pero digamos que el fixture no los favoreció. En el mismo lado del cuadro se encontraron equipos como Ferroválvulas, Golpro, Estudiantil y Tiendas Margos. En un solo lado del cuadro se encontrarán prácticamente la gran mayoría de los candidatos que había a encontrarse en el baby fútbol. Entonces llegó finalmente a la instancia de los cuartos de final donde tuvieron, digamos, esa revancha contra Envigado. Finalmente no salieron victoriosos, pero ¿cómo fue para vos también la experiencia de los cuartos de final? Pues al principio estábamos jugando muy bien, lastimosamente nos hacen el primer gol, nos caemos y ya con el segundo gol ya sellan la victoria pues del conjunto Envigado. ¿Cómo fue para vos entonces ese partido? ¿Si acaba? ¿Cuáles fueron las emociones que sentiste? ¿Cómo te sentiste luego de haber quedado eliminado del baby fútbol? Pero también entendiendo que fuiste de las mayores figuras y fuiste en los partidos que te tocó disputar, fuiste de los que más destacó de todo el torneo. No, pues todo el equipo creo que teníamos frustración, ira, porque sabíamos que podíamos hacer más cosas en el baby fútbol y sabíamos que podíamos ganar el partido. ¿Cómo fue entonces ya después del partido, unos días después entonces en la final, luego de que entonces Envigado saliera campeón en la premiación, te entregan el premio al mejor jugador del partido, del torneo? ¿Cómo fue para vos esa experiencia, el privilegio también, pero también la oportunidad de haber demostrado el gran talento que tenías? Pues la verdad no me lo esperaba quedar de mejor jugador del torneo. Sí sabía que había hecho muy buenos partidos, muy buen torneo, pero no me esperaba ese título. ¿Cómo te llegó la noticia de que habías quedado mejor jugador del torneo? Yo me cortó pues la donación de pelo y me quedo viendo la final. Después llaman a mi mamá y le dicen que tenía que bajar a reclamar el mejor jugador. ¿Cómo fue entonces para vos esa sensación, subirte y pues quedar reconocido como mejor jugador del torneo en un torneo pues donde encontrás a los mejores talentos en tu categoría de todo el país? No, pues fue muy bueno porque entre muchos niños yo fui el mejor jugador y pues gracias a Dios. Bueno, ahora alejándonos un poco más de lo deportivo, sí me quería centrar en el tema de tu historia, que habías mencionado que entonces finalmente no le consigues donar el tema a tu tía pues porque ella finalmente fallece. ¿Cómo fue para vos también esa experiencia, la fortaleza mental entonces también que implicó todo eso? ¿Cómo fue para vos luego, por qué te dejaste seguir creciendo el pelo? No, pues eso fue una promesa y ya no tenía que hacer con el pelo, entonces decidí donarlo en el baby fútbol. ¿Cómo fue para vos esa experiencia? ¿Te invitaron desde la corporación entonces para que te lo cortaras en el intermedio de dos partidos? ¿Cómo fue para vos? ¿Qué se sintió también? Porque para muchos te volviste, digámosle, una imagen de esa lucha contra el cáncer, que pues es una enfermedad que, digámosle, también afecta a tantas personas. ¿Cómo se ha sentido para vos también esa sensación de, digámosle, también haber inspirado a muchas otras personas? No, pues me sentí muy bien porque yo no sé cuándo voy a necesitar de otras personas y lo hice de corazón. Bueno, Juan Pablo,
¿Cómo se ha sentido finalmente entonces esta experiencia que has tenido con el fútbol? Ya el próximo año ya no podrías disputar el baby fútbol, pero ¿qué crees que significó para vos entonces ese torneo? No, pues para mí es el mejor torneo de Colombia, la categoría sub-12, y significó mucho para mí, marcó muchos como espacios en mi vida, lo del cáncer, lo del mejor jugador, y muy feliz de poder haber disputado este torneo. Bueno, Juan Pablo, ha sido un placer tenerte aquí, un honor también haber compartido con vos esta charla en Fui Baby, haber podido conocer un poco más de tu historia, de cómo fue esa experiencia también de la donación del pelo, porque como te digo, para muchas personas te volviste un referente, te volviste una persona que representa la lucha contra el cáncer. Muchísimas gracias también por habernos regalado todas esas muestras de talento. Disfrutamos mucho viéndote jugar y bueno, esperemos que algún día nos toque verte, pero ahora a lo mejor en un escenario del profesionalismo. Sí, ese es mi sueño anhelado, en jugar fútbol profesional. ¿En qué equipos te gustaría jugar del fútbol profesional? Yo quisiera debutar primero en Medellín y ahí lo que Dios quiera. ¿Te gustaría jugar algún día en el Real Madrid también, me imagino? Sí, equipos de Europa. Pero el Barcelona no. Sí, toca. Bueno, Juan Pablo, como te digo, muchísimas gracias. Un honor haberte tenido acá en Fui Baby y bueno, esperemos entonces poderte seguir viendo. Muchas gracias también a ustedes. Bueno, ¿algún saludo que le quisieras mandar a alguna persona? A mi mamita que está trabajando, a mi papá que está en España y a toda la comunidad de La Iguana. Listo, de una. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes también.